Entonces vamos a ver lo que son problemas de caída libre. ¿Sí me están escuchando, niños? Sí, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que recordar son las ecuaciones de que íbamos a tener en cuenta en caída libre. O mejor, ¿cuáles eran inicialmente? Empecemos por dónde es. Los recorridos que íbamos a tener en cuenta. Dijimos que una primera situación era cuando un objeto subía y bajaba, ¿cierto? Es decir, la primera situación se da cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y vuelve y cae, ¿cierto? A la misma altura. Yo les había dicho que esta descripción de esta situación, pues correspondía o no tenía un desplazamiento horizontal, ¿cierto? La segunda situación es cuando nosotros dejamos caer un objeto. Entonces el objeto cae libremente y hace solamente un recorrido de descenso. Y la última situación es cuando yo tengo un objeto que se encuentra a una altura y es lanzado verticalmente hacia arriba y luego el objeto cae verticalmente hasta otra altura. ¿Ok? Esta última situación sencillamente la debemos entender como un cambio de alturas, es decir, que empieza en una altura y termina en otra. ¿Listo? Porque también puede darse el caso del lanzamiento de un balón de baloncesto. Cuando uno está tratando de anotar, entonces por el contrario, el balón parte desde abajo, ¿cierto? Para tratar de llegar hasta una altura determinada, que es donde va a caer la canasta. Entonces, esta situación obedece a eso. Es decir, situaciones donde sencillamente el punto inicial no es igual al punto final. ¿Ok? Habíamos dicho también que para cualquiera de estas situaciones, la velocidad en el punto más alto, ¿cuánto valía? ¿Recuerdan cuánto valía la velocidad en el punto más alto? 0. Cero, correcto. Es igual a cero. ¿Ok? Y a partir de ahí, entonces sí, ya empezamos a plantear las ecuaciones, cómo nos iban a quedar las ecuaciones. La primera ecuación que dijimos que es la que proviene de la ecuación de aceleración, pero que nosotros no íbamos a calcular realmente una aceleración porque ya se conoce. Recuerden que el movimiento de caída libre es un movimiento acelerado. Por lo tanto, cumple las ecuaciones del movimiento acelerado. Solamente que la aceleración, por lo menos en nuestro planeta, vale menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Es una constante, ¿cierto? Que pues se mantiene casi igual, no es exactamente igual en todos los puntos del planeta, pero es muy parecido a su valor, ¿sí? Es un valor que más bien se mantiene constante. En algunos puntos puede ser mayor, en otros puntos puede ser menor. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones, cómo nos iban a quedar? Aquí vamos a tener una ecuación de tiempo que se podía calcular sencillamente como velocidad final, perdón, velocidad inicial menos velocidad final dividido entre 9,8. ¿Ok? Que de esta misma ecuación yo puedo despejar la velocidad final. Sencillamente nos quedaría como que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos 9,8 multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Esas dos ecuaciones pues provienen realmente de la misma. La ecuación de altura que nos dice que la altura que alcanza un cuerpo es igual
a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. Y habíamos visto que nos quedaban un par de ecuaciones que llamábamos ecuaciones complementarias, y una de ellas me decía que 19,8, 19,6, 19,6 era multiplicado por la altura inicial menos la altura final, que era igual al tiempo multiplicado por la velocidad inicial más la velocidad final. Y que teníamos otra que nos decía que 9, ¿qué? No, ya está en otra. Dice que 2 veces la altura final menos la altura inicial es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos la velocidad final elevada al cuadrado. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo. No sé Voy yo. a colocar un momentico esto. Ah, no, está ahí. Está aquí. Porque estas son las ecuaciones, pero vamos a ver algunas, digamos que algunos conceptos adicionales, o a recordar algunos conceptos adicionales. Habíamos visto lo que era el tiempo de subida. ¿Sí se acuerdan? ¿O a qué le llamábamos tiempo de subida? Al tiempo que tarda en llegar al punto más alto. Correcto. Eso es lo que llamábamos tiempo de subida. Tiempo de bajada. El tiempo que tarda en llegar a una altura cero. Correcto. Uy, Sarita, estamos bien documentadas. Y otra que era el tiempo de vuelo. Tiempo que tarda en el aire. Correcto. Entonces, para la primer situación, entonces vamos a hablar un momentico del tiempo de subida, el tiempo que va a tardar subiendo. Recuerdan Profe, que, dime, tengo una pregunta, digamos, en las ecuaciones, en la, digamos, 16,6, aquí en la parte 19,6. de, 19, perdón, en la Ajá. parte de T, velocidad inicial más velocidad final y eso, ¿no es al revés? O sea, esta no va aquí y es allá. Aquí y es allá, pues realmente como se están sumando no importa No, el no, no, orden no, de no, lo que no me refiero es eso, digamos, el que, digamos, multiplicado por tiempo no es la de abajo. de abajo. Tienes razón, tienes absoluta razón, aquí me equivoqué en ese, este tiempo no va aquí, ¿cierto? El tiempo va es en la de abajo. Esto multiplicado por tiempo. Sí, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Y también los elevados, ¿no? También van, esos van arriba ahora. Ahora sí, las ecuaciones son como están aquí abajo. ¿Listo? Pues realmente no necesitamos estos paréntesis porque realmente no están haciendo nada ahorita acá. Pero ahora sí para que me las variables. Ok, entonces les decíamos que para la primera situación, si yo voy a utilizar la ecuación, esta ecuación, a ver, la marco. Si yo utilizo esta ecuación para hablar del tiempo de subida, recuerden que aquí tiene que, para que empiece el movimiento, tiene que haber una velocidad inicial. En esta situación, tiene que haber una velocidad inicial para que empiece el movimiento.
Si no hay velocidad inicial, pues el cuerpo nunca va a subir, ¿cierto? Nosotros no podemos hablar de alguna situación donde un cuerpo por su propia voluntad empiece a subir. Él solo no sube. Él sube es porque nosotros le estamos dando una velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, significa que si nosotros, vuelvo y repito, planteamos esta ecuación para ese movimiento de subida, entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Pues tiene que haber una velocidad inicial, menos la velocidad final, pero estamos hablando de la velocidad en el punto más alto. ¿Cuánto vale la velocidad en este punto? 0. 0, o sea que sería menos 0, dividido entre 9.8. ¿Ok? Entonces, aquí el 0 ni suma, ni quita, ni pone, por lo tanto, podemos decir que ojo, vuelvo y repito, para la primera situación o en general, para hablar de un tiempo que tarda el objeto subiendo, siempre va a ser igual a la velocidad inicial dividido entre 9.8. ¿Ok? Siempre la velocidad de subida va a ser de esa forma. Entonces, eso lo podemos colocar como una ecuación adicional. El tiempo de subida siempre es igual a la velocidad inicial dividido entre 9.8. ¿Ok? Para que quitemos esto un momentico de acá. Velocidad inicial dividido entre 9.8. Listo. Vuelvo y repito, para la primera situación, bueno, el tiempo de subida es igual para cualquier situación. Lo que pasa es que recordemos que en la segunda no hay tiempo de subida porque el cuerpo siempre va en caída, ¿cierto? Ese va en bajada nada más. En la última situación sí tenemos una subida y puedo calcular el tiempo de subida de la misma manera. Para la primera situación recordamos que como el movimiento es simétrico, es decir, la distancia que sube es igual a la distancia que baja, entonces el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. ¿Ok? Vuelvo y repito y les insisto mucho, chicos, es solamente para esta primera situación. Para las otras dos, no. ¿Ok? Entonces, el tiempo de bajada lo puedo calcular de la misma manera. Y el tiempo de vuelo, ¿cómo calcularía el tiempo de vuelo? Pues el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como son iguales, entonces lo puedo calcular como 2 veces la velocidad inicial dividido entre 9,8. Esta ecuación no la dejo para todos. ¿Por qué? Pues porque no es la misma para todas las situaciones. De hecho, para poder calcular el tiempo de vuelo en las otras dos situaciones, lo vamos a hacer de una forma distinta. ¿Ok? El tiempo de vuelo lo vamos o corresponde para las otras dos situaciones. Voy a quitar este momento porque este tiempo de vuelo sí es para estas dos situaciones. Corresponde al tiempo que tarda en cambiar de posición. Tiempo de vuelo es el tiempo que tarda en cambiar de posición. ¿De qué posiciones estamos hablando? Pues de una altura inicial hasta una altura final. ¿Ok? ¿De dónde entonces o cuál de las ecuaciones que ya hemos escrito vamos a utilizar para poder calcular ese tiempo? ¿Sí? Entonces, la ecuación que tenemos que utilizar en este caso va a ser la ecuación de altura. La altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo
menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos a empezar a plantear distintas situaciones y lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál de las tres situaciones se nos presentó. Si nos presenta la primera, esta situación, o se nos presenta la segunda, o si se nos presenta la tercera situación. ¿Listo? Entonces, de una vez, ejemplo. Dice, un objeto se lanza a 12 metros por segundo. Y dice calcular los puntos. El tiempo. Aquí, pues, si el problema no me dice nada, yo siempre debo asumir que el objeto, cuando dice que se lanza, es porque es lanzado hacia arriba. ¿Ok? Si no dice nada, lo vamos a considerar siempre como lanzado hacia arriba. Entonces, primera pregunta, calcular el tiempo de subida. Segunda pregunta, el tiempo de vuelo. Tercera pregunta, la altura máxima. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esa situación, debemos entender que el objeto, el recorrido que va a hacer el objeto es precisamente la primera situación donde el objeto sube y vuelve y baja a la misma altura. ¿Ok? No me están diciendo nada de que se lance desde un objeto, desde una altura determinada, por lo tanto, esa es la situación. Así que utilizo la ecuación de una vez para la primera pregunta, el tiempo de subida, que recordamos que dice que es velocidad inicial dividido entre 9.8. La velocidad inicial era de 12 metros por segundo dividido entre 9,8. ¿Cuánto daría eso, chicos? Aquí vamos a utilizar dos decimales y decimos que esto nos daría 1,22 segundos. Primera pregunta. Segunda pregunta. Tiempo de vuelo. Pues ya hemos dicho que el tiempo de vuelo para este tipo de situaciones es igual a 2 veces la velocidad inicial sobre 9.8. Es decir, el doble de lo que acabamos de obtener. Así que basta con que yo multiplique por 2, ese resultado ya lo tengo. 2.40, ojo, por redondeo sería 45. Y la última pregunta, esto sería en segundos, ¿no? La altura máxima, pues tengo que calcular o tengo que anotar la ecuación de altura. Altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. Sencillamente voy reemplazando. ¿Cuál sería la altura inicial? ¿Qué dijeron? Pues 0, porque recuerden que aquí esta altura tiene que valer 0. Más la velocidad inicial, que fueron de 12, multiplicado por el tiempo. En este momento, estamos hablando de la altura que alcanza aquí. Por lo tanto, él la alcanza es en un recorrido de subida. Y de la misma forma tengo que utilizar es el tiempo de subida, 1.22. Menos 4.9 por el 1,22 elevado al cuadrado. Y sencillamente calculamos.
Y eso da 7.34.